Domingo 10 de julio, día a día en la fe, un mensaje que alimenta el alma y enriquece nuestra espiritualidad. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has respuesto correctamente, haz esto y vivirás, tendrás vida. Pero aún más, aquel maestro le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con aquella hermosa parábola del buen samaritano. Y al final de esta parábola dice que el que practicó la misericordia con él, ese es el prójimo. Anda y haz tú lo mismo. Hoy nos encontramos frente a la misericordia, una invitación a practicar la misericordia, a no convertirnos en jueces, a hacer todo lo contrario, hombres y mujeres que desde la fe alentamos el caminar de los demás y salimos al encuentro en una actitud misericordiosa y sin condenar, siempre atentos a las necesidades. No nos corresponde a nosotros condenar ni juzgar, nos corresponde a nosotros orar y orientar. El juzgar es de Dios, el condenar es de Dios. Y a veces me da tanta tristeza cuando los cristianos vivimos en una actitud de condena, de juicio, y se nos olvida orar, se nos olvida acompañar, se nos olvida orientar a aquel hermano que está en diversa necesidad. Entonces, amar al prójimo no es salir simplemente a hablar muchas veces mal de él. Amar al prójimo no es salir a criticarlo. Amar al prójimo no es salir a decir todo lo malo que tiene. Amar al prójimo es salir a su encuentro, a su necesidad, salir ante su situación y ayudarle, como lo hizo el buen samaritano, a vendar las heridas, a curar sus situaciones de dolor, a prestarle nuestra ayuda, a estar atento de él. Y qué hermoso aquel hombre que atiende, aquel que encuentra tirado en la carretera y lo lleva a un lugar seguro después de prestarle la ayuda, y dice antes de irse: cuiden de él y lo que gasten de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Es la generosidad. Nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos y ayudarle en todo lo que podamos. Recuerde que Dios no quedará sin un vaso de agua que demos en su nombre, de recompensa en bendición para nuestra vida. Así que seamos misericordiosos. ¿Cuántas veces pasamos de largo? ¿Cuántas veces nos hacemos los sordos? ¿Cuántas veces porque practicamos, vamos a la Eucaristía, rezamos rosarios, hacemos novenas, nos creemos perfectos y se nos olvida amar de concreto al hermano? A veces amamos a Dios y, como diría Santiago, es fácil amar a Dios a quien no vemos y qué difícil es amar a quien vemos. Y muchas veces amamos a Dios y odiamos al hermano y somos verdaderamente unos mentirosos. Así que hoy se nos cuestiona frente a la actitud de la misericordia: cómo vivir en la misericordia, cómo salir al encuentro, cómo tender la mano, cómo no volvernos jueces de nadie. Qué triste una iglesia que se vuelve condenatoria, que juzga, que saca siempre lo malo, que no tiende la mano. Por eso tantos se van de la iglesia, tantos ya no creen en Dios, tantos dicen: ¿para qué? Si Dios es malo, porque quienes lo representan o quienes decimos creer en Él, tomamos actitudes totalmente contrarias a la misericordia y a la bondad. Es verdad, hay que amar al pecador y odiar al pecado, hay que ayudar al pecador, hay que ayudarle a salir adelante, pero no estamos en condición de condenar, de juzgar. Muchas veces nos creemos más que los demás y se nos olvida practicar la caridad y la misericordia. Seamos como el buen samaritano. Dios bendiga esta semana y recuerde que sus buenas obras serán y estarán inscritas en el libro del cielo y abrirán las puertas de bendición para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas.